Buenas tardes. La primera presentación que tenemos es la de Óscar Fresnedo de la Universidad de La Coruña, con el artículo titulado Developing Cooperative Learning and TV-like Quizzes to Improve Students' Motivation in Higher Education. Bueno, te doy paso, Óscar. Vale, voy a compartir entonces la pantalla. Vale, ¿estáis viendo la presentación? Sí. Sí. Vale. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Óscar Fresnedo y actualmente estoy trabajando en la Universidad de La Coruña, aquí en España, y como investigador y como profesor desde hace 5 años. Durante este tiempo, mis compañeros y yo hemos apostado por introducir metodologías activas en el aula para mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y fruto de ello, hemos desarrollado este trabajo pues, titulado Developing Cooperative Learning and TV-like Quizzes to Improve Students' Motivation in Higher Education. Entonces, antes de empezar con la presentación, me gustaría un poco introducir y explicar los motivos que nos han llevado a cambiar la metodología aplicada en una parte de las asignaturas que impartimos, en concreto la parte correspondiente a las clases magistrales, a las clases de teoría. Entonces, un poco desde mi punto de vista, para conseguir un aprendizaje más efectivo y duradero, es importante entender los mecanismos del cerebro involucrados en los procesos de aprendizaje. Y para ello resulta útil acudir a lo que nos dice la neurociencia. Además, también es importante contar con una metodología, un diseño instruccional que nos ayude a lograr un aprendizaje más significativo. Entonces, en este sentido, es importante también tener en cuenta lo que nos dice la pedagogía. Entonces, un poco el objetivo es combinar las ideas de estas dos disciplinas, neurociencia y pedagogía, para diseñar una metodología que nos permita pues, que nuestros estudiantes aprendan mejor. Entonces, desde el punto de vista de la neurociencia, nos dice que es importante que los estudiantes estén motivados para aprender, lo cual es bastante razonable. Además, nos dice que es importante que consigamos, que intentemos retener su atención, lo cual es complicado porque es un recurso limitado. Entonces, en este sentido, sería interesante despertar curiosidad, despertar interés de aquellos conceptos que queremos que aprendan. Y por último, pero no menos importante, está el hecho de generar emoción asociada al aprendizaje, lo cual también es bastante razonable si pensamos que nosotros nos acordamos o nos recordamos mejor y durante más tiempo de aquellos hechos, de aquellas experiencias que, digamos, nos han marcado, nos han emocionado. Y además este recuerdo es más vivo cuanto más intensa es la emoción. Y luego, desde el punto de vista de la pedagogía, pues nos dice que hay que usar metodologías activas, que es importante diseñar actividades para trabajar, digamos, en la que los alumnos trabajen actividades cognitivas, habilidades cognitivas de orden superior, según la taxonomía de Bloom, y también que podemos utilizar aprendizaje cooperativo porque, en general, produce mejores resultados de aprendizaje que un aprendizaje aislado. Y, de hecho, podemos combinar estas dos cosas, diseñar actividades cooperativas en las que se trabajen, digamos, habilidades cognitivas de alto nivel. Y en ese caso es importante hacerlas en el aula, con la supervisión y la guía del profesor. Entonces, teniendo en cuenta todas estas ideas que establece la neurociencia y la pedagogía, en un momento determinado nos preguntamos si realmente la clase tradicional que veníamos aplicando, en la que el profesor básicamente transmitía su conocimiento, explicaba los conceptos en la pizarra o con un PowerPoint, cumplían con estas premisas, con estas ideas de la neurociencia y la pedagogía. Pues la respuesta fue claramente que no. Entonces, teniendo en cuenta esta reflexión, decidimos definir una metodología que un poco siguiera estas premisas que os acabo de explicar, con el objetivo de mejorar o hacer que los alumnos pues, aprendan los conceptos conceptos teóricos de forma más efectiva. Pero no solo es importante definir el marco de trabajo, la metodología, sino también diseñar actividades de aprendizaje de acuerdo a esta metodología que realmente favorezcan un aprendizaje más significativo. Y sin olvidar el contexto, es decir, estamos en educación universitaria y además concretamente en el área digamos, en el ámbito del grado de Computer Engineering con sus particularidades. ¿Cuál fue el problema o los problemas con los que nos encontramos a la hora de definir esta metodología? Bueno, en primer lugar, que había un montón de información, de investigación en pedagogía, y específicamente en el caso de las metodologías activas. Entonces, teníamos un montón, digamos, de técnicas educativas, de herramientas educativas candidatas
para articular un poco nuestra metodología. Y luego otro problema es que nosotros somos ingenieros, tenemos una formación y una experiencia de ingeniería, entonces digamos que no tenemos una formación específica de pedagogos. Entonces, para intentar resolver o lidiar con estos problemas, pensamos que lo mejor sería definir la metodología de la manera más sistemáticamente posible. Entonces, recurrimos al enfoque o a la aproximación de la acción-investigación. La acción-investigación es una manera sistemática de definir una metodología, en este caso docente, y evaluar el impacto de esta metodología. Entonces, sigue una filosofía más similar a la que tenemos nosotros como ingenieros o como investigadores. Esta metodología pues está formada principalmente por estos cuatro pasos: una identificación del problema o de los problemas, elaborar el plan de acción, poner en marcha ese plan y observar el desarrollo, y luego reflexionar y evaluar el impacto de esa metodología de acuerdo a unos criterios y un poco usando las evidencias recogidas en el paso anterior. Entonces, en nuestro caso concreto, en la primera fase, la identificación de problema, fundamentalmente identificamos dos problemas que están relacionados. Por un lado, lo que es la falta de motivación de nuestros estudiantes en las clases de teoría, y luego que nosotros realmente no éramos capaces de generar emoción, por ejemplo, cuando explicábamos leyes de Maxwell o cosas bastante teóricas, ¿no? Entonces, a partir de esa identificación o de ese análisis de los problemas, pues concluimos que, bueno, las clases tradicionales eran bastante aburridas, que los estudiantes eran agentes pasivos, que largos discursos de los profesores nos resultan atractivos, que además es muy difícil mantener la atención de esta forma, con esta metodología en los estudiantes durante largos periodos de tiempo, y por último que fundamentalmente nos estamos centrando en habilidades cognitivas de bajo nivel, como son asimilación y retención de información. Entonces, a la hora de elaborar el plan de acción para intentar resolver estos problemas, pues consideramos que era muy importante un poco seguir las premisas que nos resaltamos de la neurociencia y de la pedagogía. Entonces, elaboramos un plan de acción que básicamente fue definir una metodología activa que combinara estas tres herramientas educativas. Por un lado, el Flip Learning, Cooperative Learning, que es algo bastante conocido en general, y luego también el uso de un tercer ingrediente, los TGTs, los Team Game Tournaments, para crear realmente esa emoción en los estudiantes durante las actividades de aprendizaje. Pusimos en marcha esta metodología definiendo actividades de aprendizaje que se realizaban en el aula. Además, se definieron una serie de criterios para poder evaluar de la forma más precisa posible el uso o la aplicación de la metodología, y se recogieron evidencias para realizar esa evaluación, ¿vale? En concreto, pues encuestas de opinión de los estudiantes, y se evaluó también los resultados académicos. Y por último, pues la última fase propiamente de análisis, y sobre todo ver que fue bien, ver que fue mal, y definir modificaciones de la metodología para el siguiente curso, con el objetivo un poco de mejorar. Entonces, una vez que sabemos el cómo, la idea es en qué consiste esta metodología, ¿vale? Es decir, los detalles más concretos de la tecnología. Entonces, como comentaba anteriormente, se articula en torno a estos tres pilares básicos: el uso de aprendizaje cooperativo, el uso de Team Game Tournaments, TGTs, y luego también como complemento el Flip Learning. Y ahora vamos a ver un poco qué nos ha motivado a elegir estas tres herramientas educativas, y va a tener que ver bastante con los problemas que nosotros hemos identificado y con las premisas que hemos visto de la neurociencia y la pedagogía. Entonces, aprendizaje colaborativo, más o menos todos sabemos en qué consiste, y tiene una serie de ventajas importantes, como son el hecho de que produce mejores resultados de aprendizaje, permite desarrollar no solo capacidades técnicas, sino otro tipo de competencias transversales, como en el ámbito social y en el ámbito del trabajo en equipo, promueve una actitud más activa de los estudiantes, facilita el diseño de actividades para trabajar altos niveles cognitivos, y en nuestro caso concreto nos centramos en el paradigma del jigsaw, del puzzle, ¿no? Que fundamentalmente la idea es tenemos un determinado temario que queremos cubrir, lo dividimos en diferentes partes, cada estudiante prepara una parte de ese tema y se la cuenta al resto de miembros del grupo. Entonces, esto se ha visto que produce buenos resultados, que promueve un aprendizaje más significativo y permanente, en parte porque realmente los estudiantes, digamos que necesitan entender muy bien los conceptos que preparan para poder explicárselos a sus compañeros. Se dan cuenta de las partes, de los temas, de las ideas que les resultan más complicadas de entender, y además es necesario que, digamos, creen sus propios materiales para explicarle su parte, su información a sus compañeros. Entonces, también estamos, digamos, trabajando en los niveles más altos de la taxonomía de Bloom.
Consideraciones importantes a tener en cuenta. Bueno, la distribución de los grupos debe ser equitativa y es importante fijar roles, establecer roles dentro del grupo que además van rotando entre los estudiantes entre las distintas actividades de aprendizaje. Luego tenemos los TGT. Entonces, los TGT, como su propio nombre indica, realmente son juegos serios. Es decir, no es solo gamificación, no es solo introducir elementos de juego en la dinámica del aula, sino que es realmente hacer juegos serios. Y con el objetivo principal de crear esa emoción, crear realmente expectación, interés en los estudiantes cuando están realizando las actividades de aprendizaje y conseguir de esa forma que se impliquen más en la asignatura. Y además crea un ambiente muy favorable, tanto para lo que es la cooperación dentro del grupo como la competitividad, digamos, entre los diferentes grupos. En nuestro caso concreto, como dice el título, lo que hemos hecho básicamente es TGTs basados en populares formatos de concurso en España, para un poco reforzar esa expectación, esa motivación de los propios estudiantes cuando tienen el concurso. Luego tenemos el Flip Learning. El Flip Learning realmente es un complemento que simplemente se utiliza para disponer de espacio, de tiempo en el aula física, para realizar las actividades de aprendizaje relacionadas con el aprendizaje cooperativo y con los TGTs. Y en este caso es importante que el material que proporciona el profesor para que el alumno, para que los estudiantes preparen de forma autónoma sus partes sea adecuado y realmente evaluar que el estudiante no solo ha mirado esos materiales, sino que realmente ha entendido lo que tiene que preparar. Entonces, una vez que tenemos la metodología, lo siguiente sería el paso de acción. Es decir, diseñar actividades de aprendizaje siguiendo esa metodología. En nuestro caso, lo hemos hecho para 2 asignaturas en el grado de Computer Engineering y con 2 enfoques diferentes, ¿vale? Para la asignatura 1 hemos hecho un enfoque competitivo donde, digamos, los grupos compiten entre sí para ganar, para conseguir la mayor puntuación. Y luego, en la asignatura 2 hemos usado un enfoque no competitivo donde realmente no existe competición, ¿vale? Es decir, los grupos intentan sacar por ellos mismos la máxima puntuación posible, pero sin competir explícitamente con los otros grupos. Hemos hecho grupos de 3 o 4 estudiantes y aquí además vemos un poco el número de actividades que se han venido realizando para cada una de las asignaturas y que, digamos, esta metodología es el 4º año que se aplica para la asignatura, se está aplicando para la asignatura 1 y el 3er año que se está aplicando para la asignatura 2. Bueno, la idea un poco es dividir, como os comentaba, es seguir un paradigma de Jigsaw, entonces dividir cada uno de los temas de la asignatura y trabajar durante 2 semanas. Entonces, ¿cómo se planifica esto temporalmente? ¿Qué actividades se van a realizar durante esas 2 semanas? Bueno, aquí vemos un ejemplo para la asignatura 1. Durante la primera semana el estudiante va a preparar su parte de material y va a responder las preguntas para verificar que realmente ha entendido lo que ha estudiado. Y esto se va a hacer en el espacio personal, lo va a hacer de forma autónoma el estudiante, antes de ir a clase de teoría. Luego, en la clase de teoría de la primera semana, cada estudiante explica a sus compañeros su material, ¿vale? su parte del tema. Y luego, en la segunda semana, los grupos, es decir, cada grupo, los miembros de un grupo, tienen que elaborar de forma colaborativa las preguntas para el concurso que se le va a hacer a los otros grupos, ¿vale? Y utilizan foros privados virtuales de grupo. Y luego, en la clase de teoría de la segunda semana, se lleva a cabo el concurso, ¿vale? En este caso, un concurso de tipo competitivo que es básicamente una batalla de preguntas, ¿vale? También podemos ver las diferentes tareas que tiene que hacer el profesor para que todo funcione correctamente. Y aquí vemos un poco cada tarea, cada actividad, con qué parte de la metodología se corresponde, ¿vale? Estas 2 actividades se corresponderían con el Flip Learning, estas otras 2 actividades con el aprendizaje cooperativo y esta última es propiamente el concurso, el Team Gate Tournament. Y aquí tenemos lo mismo para la asignatura 2, que sería la misma idea, solo que al ser una versión no competitiva nos permite, digamos, implementar de forma completa el paradigma del Jigsaw. Es decir, no solo el alumno explica a sus compañeros de grupo lo que ha preparado, sino que además hay una reunión de expertos donde todos los alumnos que han preparado una misma parte del tema se reúnen, comparten información y la complementan. Y además, obviamente, que el concurso va a ser no competitivo. Vale, en este caso está basado en el popular concurso de Atrapa tus puntos, de Atrapa un millón, y lo denominamos Atrapa tus puntos. ¿Cómo se van a evaluar estas actividades de aprendizaje? Bueno, pues por un lado va a ser una combinación de una evaluación grupal y de una evaluación individual. La grupal para conseguir una interdependencia positiva, garantizar la interdependencia positiva, es decir, ese sentimiento de grupo, de pertenencia a un grupo,
y la evaluación individual para asegurarnos de la responsabilidad individual de un estudiante dentro del grupo. Y para ello se utilizan, bueno, una serie de rúbricas específicas que miden la calidad de las interacciones de los estudiantes dentro de su grupo. Bueno, aquí tenemos una imagen que ilustra un poco, bueno, un momento determinado de uno de los concursos. Entonces podemos ver un poco que los estudiantes están bastante concentrados, están motivados y que además también pues hay momentos en los que se lo pasan bastante bien. Vale, y el último paso de todos ya es evaluar el impacto de la metodología. Entonces, nosotros hemos usado dos tipos de evidencias, la opinión de los estudiantes mediante encuestas y los resultados, evaluación de los resultados académicos. Entonces, se le han hecho una serie de encuestas a los estudiantes que tienen que valorar entre 1 y 5 y aquí tenemos 3 preguntas bastante representativas. La primera relacionada con la motivación, la segunda relacionada con, digamos, ese sentimiento, esa emoción, el interés por las diferentes actividades de aprendizaje y una última sobre una valoración global de la experiencia educativa. Entonces, vemos que las valoraciones en estas tablas, vemos que las valoraciones han sido muy positivas para todas las preguntas en los diferentes años académicos en los que se ha aplicado y también para las 2 asignaturas, ¿vale? Entonces, en este sentido, ha tenido muy buena acogida por parte de los estudiantes. Y luego, con respecto a los resultados académicos, destacar simplemente 2 cosas. O sea, por un lado, que realmente con la nueva metodología el porcentaje de alumnos que no superan, que suspenden la asignatura es menor que en el caso del uso de la metodología tradicional, ¿vale? Para ambas asignaturas. Y además, sobre todo, que la cantidad de alumnos, la proporción de alumnos que sacan buena nota es significativamente mayor en la nueva metodología que con respecto a la tradicional. Y en este caso, nosotros pensamos o creemos que esto puede estar motivado porque realmente los alumnos están interesados, los alumnos están muy motivados, se lo pasan bien en el concurso e intentan hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Entonces, no solo les sirve aprobar la asignatura, sino que van a intentar sacar buena nota, hacerlo bien en el concurso. Además, son resultados bastante representativos en el sentido de que más de un 85% han respondido a las encuestas. Ya por último, las conclusiones para acabar y no pasarme mucho de tiempo. Simplemente decir que si nosotros realmente queremos que nuestros estudiantes aprendan bien, es interesante, yo creo que es interesante recurrir a lo que nos dice la neurociencia y la pedagogía para un poco definir nuestras metodologías de docentes. Luego que, digamos que el enfoque de la acción e investigación puede resultar muy útil para definir de forma sistemática una metodología y evaluar su impacto real. Que el uso de metodologías activas es muy interesante y son excelentes candidatos a la hora de crear esa motivación, ese interés, esa emoción en los estudiantes para, digamos, mejorar su proceso de aprendizaje. Y, por último, con respecto ya concretamente a la metodología que hemos planteado, que ha recibido muy buena acogida por parte de los estudiantes y que parece que tiene un prometedor impacto en los resultados académicos, aunque realmente hay muchos factores que influyen en esta valoración. Bueno, y con esto acabo ya. Finalizaría un poco mi presentación. Así que muchas gracias por vuestra atención y, bueno, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que me hagáis. Voy a dejar ya de compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias, Óscar, por la presentación, muy interesante. Nosotros en nuestra universidad tenemos bastante experiencia en actividades así de enseñanza activa, que está bueno después intercambiar en otro momento con más tiempo. Preguntas, no veo en el chat, voy a hacerte yo una. Algunas ya que tenía, me las contestaste en la presentación, pero una que me entra la duda es ¿qué cosas se adaptarían de la metodología para ser aplicables en asignaturas, en cursos de mayor cantidad de estudiantes? Si lo han pensado o esas cosas. Sí, a ver, como se ve en la presentación y tal, está pensado para grupos pequeños. Es decir, está pensado un poco para, no sé, 15 alumnos como máximo o algo así. Yo le veo, o sea, la parte de TFT la veo muy complicada de adaptar para realmente si tenemos muchos estudiantes, porque habría que hacer como concursos paralelos entre diferentes grupos de grupos. Entonces sería una parte bastante complicada. El resto de la metodología se puede aplicar bien, o sea, no hay ningún tipo de problema. Es decir, incluso lo hemos aplicado en esta fase de pandemia, de docencia no presencial. Y se puede hacer bien. Incluso el tema de evaluar la calidad de las interacciones, por ejemplo, cuando elaboran las preguntas, podemos utilizar pues, diferentes herramientas que nos ayudan un poco a lo mejor no meramente cualitativamente, pero bueno, cuantitativamente y un poco luego ir a más detalle. La parte del TGT, a ver, con un único profesor en el aula es muy complicado, ¿vale? Porque realmente el profesor actúa como el presentador del concurso, dando un poco de teatralidad y dinámica a la actividad.
Entonces, digamos que eso, o una de dos, o realmente se hace extendiendo el número de horas que tienes, o, por ejemplo, dividiendo una clase, si es de 2 horas, dividiendo la clase, pues 30 minutos para el concurso 1, 30 minutos para el concurso 2, 30 minutos para el concurso 3, que es lo que se hace realmente en la versión no competitiva. O si no, es muy complicado, ¿vale? Porque obviamente si tú dispones de 80 alumnos, controlar eso, digamos, controlar ese concurso resulta muy, muy, muy complicado. Entonces, yo lo veo difícil de extender a asignaturas con más alumnos, pero bueno, nosotros lo estamos aplicando por suerte para asignaturas que son, digamos, ya de un grado en un curso avanzado y donde tenemos pues menos alumnos. Muy bien, muchas Siempre nos gracias. sirve más ayuda, pero yo creo que es ¿Puedo hacer complicado. una pregunta, Claudina? Sí, en realidad, si te parece, ya son y 40 y Bueno, cambiaríamos ok. para no extender, pero si al final nos queda un ratito, Dale, dale. continuamos con la Sí, discusión. cómo no. Dale. Gracias. Bueno, dejo ahora los minutos finales todavía de la sesión. Teníamos previsto unos minutos, podemos quedarnos un ratito más. Para Norberto, tú habías quedado de preguntarle algo a Óscar, creo, de la primera presentación. Sí. La presentación me resultó buenísima, realmente, y es lo que se viene. Aparte, está clarísimo que estos últimos años, con pandemia o sin pandemia, el perfil del alumno en cuanto a cómo estudia ha cambiado abismalmente. Ya hoy el alumno, uno le dice hay que ver una bibliografía, pero ya para esa altura vio 15 videos de YouTube de distintas universidades, del mismo tema. Pero por lo menos la experiencia que he tenido acá en Argentina, ha habido siempre resistencia para cambiar estas cosas de parte de los docentes, más que del alumno de aceptar los cambios. No sé cómo te ha tocado a ti ahí en tu ámbito. Sí, es exactamente igual. Quiero decir, por parte de los alumnos se muestran bastante predispuestos a este tipo de cambios, les resultan muy motivos y de hecho yo al empezar las asignaturas siempre les ofrezco tres opciones, que son fundamentalmente clase magistral y examen final, o bien, digamos, paren ellos el contenido y hagan una exposición oral, o digamos que hagan el aprendizaje colaborativo y luego el TGT. Todos los alumnos siempre se muestran bastante predispuestos a todo lo que sea hacer cosas, realmente hacer las clases un poco más entretenidas y que ellos hagan cosas, no simplemente estén ahí mirando cómo yo explico una serie de conceptos, ¿no? Los docentes estudiando, es decir, cuando empecé yo, que hace 5 años o así, había mucha reticencia a hacer este tipo de cosas y de hecho se veía mal. Es decir, te veían como un poco, bueno, nos va aquí a revolucionar el tema, va a venir a cambiar un poco todas estas ideas, con lo bien que nos iba dando clase y que los alumnos estuvieran ahí tranquilamente y tal, sin montar ahí cursos por la clase y eso. Pero ahora eso está cambiando. Es decir, en la Universidad de Coruña al menos tenemos una formación, tenemos una serie de cursos de formación que inciden mucho en todos estos aspectos, sobre todo a los digamos, profesores noveles, inciden mucho, tienen un plan de formación inicial donde inciden bastante en que realmente existen evidencias, todo ese tipo de cosas, de que mucho mejor, o sea, que los alumnos aprenden mucho más y adquieren las competencias de las asignaturas con unas metodologías de este tipo, metodologías activas, ¿no? Entonces, digamos que hay como una corriente antigua y tal, digamos, que prefiere un poco la metodología más tradicional, pero sí que es verdad que está cambiando. Y, de hecho, la Universidad de Coruña, en ese sentido, está haciendo una apuesta bastante importante por la innovación. Entonces, yo creo que un poco la perspectiva del profesor está cambiando, ¿no? Siempre queda alguno que dice que no, que eso no va a ningún lado, que realmente lo que van a hacer es jugar a tu clase y que no aprenden nada y etcétera, etcétera. Pero bueno, supongo que en todos lados hay este tipo de problemas, ¿no? Bueno, gracias, muchas gracias, Oscar. Gracias. Buenísimo. Ahí en las preguntas habían quedado dos cositas que preguntó la audiencia. Una es un comentario. Bueno, el software que nosotros tenemos más profesional, digamos, para el diseño de antenas y para simulación, digamos, es el CST, que lo nombraste, Norberto. Y tal, lo que comentaba Benigno acá era que
acepta el uso remoto, lo cual es muy bueno y útil, pero no es libre, tiene su costo, etcétera, etcétera, que se puede negociar para fines académicos, pero ya lo conoces por lo que comentaste. Y después lo otro que preguntaba Benigno es si midieron algo y cómo. Si lo podías comentar, qué cosas midieron. A ver, en este periodo en particular no hemos podido medir nada, y la universidad en sí, la facultad, no tiene laboratorios para hacer mediciones de antenas. De hecho, lo que hay es un convenio con el CITEDEF, que es donde yo trabajo, que es un instituto de investigaciones científicas y técnicas para la defensa, donde ahí se imparten las materias de radar, mediciones electrónicas en radiofrecuencia e instalaciones electrónicas. Por lo menos de la carrera de Ingeniería Electrónica. De otras carreras también se dictan algunas materias. Entonces, se incorpora al alumno muchas veces a la actividad del laboratorio. Medir antenas no es una cosa sencilla, o sea, porque medir la ROE con un vectorial es fácil. Agarrás el vectorial, lo seteaste, pusiste la antena, le mostraste la relación de estacionaria, la impedancia, le pasaste la mano por adelante a la antena, los alumnos vieron que se mueve, que hay campos que van y que vienen, pero lo importante es medir la radiación, porque si el alumno no toma conciencia de que una antena es una interfase entre una onda guiada y una onda de espacio libre, sigue pensando en los 50 ohm de su resistencia de entrada, y en realidad el problema es el diagrama de radiación. Si eso no funciona nada. Entonces, medir diagramas de radiación hace falta de una instalación en particular. Entonces, a veces lo que hacemos, en virtud de lo que estemos haciendo en el laboratorio, bueno, invitamos a los alumnos a que vengan y participen de alguna medición concreta, porque el instrumental es delicado, el software de operación de los instrumentos es complicado. De hecho, es decir, no me pongas a mí a medir antenas en este momento, porque yo estoy dedicado más a la parte de gestión del laboratorio, de dirigir los proyectos, y no de estar todo el día. Cada vez que me siento delante de un instrumento, yo me hice con los instrumentos donde cada perilla servía para una cosa. Ahora tengo 4 teclas, 200 funciones de software, y cada vez que tengo que empezar a buscar, me resulta más fácil buscar al ingeniero que está todo el día con esto y decirle, vení a hacerlo. Es más fácil. Que eso también trae aparejado lo mismo que yo comentaba del software. Cuando mi primer analizador vectorial que manejé allá en la década del 70, era totalmente analógico. Y si no sabías qué estabas haciendo, bueno, los puntos no aparecían adentro del diagrama de Smith. En cambio ahora, vos lo seteás bien, mal, algo marca. Y si pones a una persona que no entiende mucho del tema, te va a levantar los puntos. Y cuando vos lo mirás decís, no, esto está mal. Entonces, el mundo, hemos logrado en la última modificación del plan de estudios meter una materia específica que es mediciones en radiofrecuencia, porque el medir en radiofrecuencia lleva un concepto distinto. O sea, como decimos nosotros, estamos con los fierros. Es decir, le tenés que decir a un alumno que está acostumbrado a medir tensiones, corrientes, bits de los microprocesadores, ese tipo de cosas, a explicarle que la onda electromagnética va por el plástico de adentro del coaxil. Entonces, eso es un cambio de paradigma, que lo ven en esta materia y en otra más. Entonces, lleva sus complicaciones. Yo siempre digo, el día que alguien invente un polvito que lo tiro al aire y me muestre la onda electromagnética dónde está, va a ser más fácil enseñarlo. Pero mientras tanto, están las 4 ecuaciones de Maxwell y tenés que explicarle que el D es para algo. Entonces, por eso la materia nosotros la damos de un punto de vista muy conceptual. O sea, que la entiendan. Total, las ecuaciones de Maxwell la vieron en el electromagnetismo. Pero yo encuentro un paralelo en intentar enseñarle a programar un microprocesador o hacer un amplificador con transistores de potencia, empezando a calcular qué hago con los portadores mayoritarios, minoritarios en la juntura. Entonces no se hace eso. Bueno, entonces en antenas no hagamos lo mismo. Que ya bastante hay para que entiendan esto de que irradia un elemento. Sí, perfecto, sí, totalmente claro.
A mí me gustaría, respecto a las metodologías activas, compartir solo algo nomás de lo que hacemos nosotros en nuestras carreras en ingeniería eléctrica y en sistemas de comunicación, y ahora se está aplicando en otras carreras de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Tenemos tanto en primero como en tercer año, yo les voy a dejar acá en el chat, que busquen en YouTube Tallerine, que es Taller de Introducción a la Ingeniería Eléctrica, que la idea es un aprendizaje basado en proyectos o un aprendizaje activo que hacen los estudiantes, por ejemplo, en primer año, sin saber nada o sabiendo lo que saben del liceo, digamos, de la educación secundaria, entran y nosotros les damos conceptos, hay como diferentes talleres, hay uno que trabaja sobre audio, otro el que estoy yo, por ejemplo, trabajamos sobre comunicaciones inalámbricas, hay otro más de robótica, bueno, hay otro de energía, y la idea, por ejemplo, para comentarles un poco el que hago yo en primer año, con otros docentes obviamente, los chiquilines terminan, Norberto, conocerás que los aviones comerciales emiten en 1050 MHz, si no me equivoco, un mensajito cada 5 minutos, creo que dice, soy el avión tal, de tal es compañía. el radar secundario es el transpondedor 1030-1090. 1090, ahí va. Entonces, dice, por ejemplo, soy tal cosa, tengo esta altura, esta velocidad, bla, 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 esto se emite así, y bueno, los chiquilines de primero terminan haciendo programas en Python para decodificar la señal, demás, y diseñan una antena, la construyen, que muchas veces es un dipolo, algunas veces es una cosa más compleja, pero sueldan, a veces medimos la impedancia de entrada, hacemos algunos trabajos extras, digamos, por lo menos se enfrentan a esos conceptos, que contamos un poquito conceptualmente qué es una antena, ven conceptos de modulación, de muestreo, de filtros, demás, y terminan haciendo eso. Por ejemplo, en ese mismo taller, otros estudiantes trabajan detectando las señales que mandan satélites meteorológicos, los NOAA, algunos en particular, y también baja la imagen, que está en infrarrojo, la otra le hacen procesamiento a la imagen, entonces se ven partes de las cosas que se atacan en la carrera, que era justo con la pandemia, había pocos aviones pasando por arriba de Uruguay, especialmente el año pasado, se nos dificultó, tuvimos que usar más que nada grabaciones, pero eso, y en tercero se vuelve como hacer una dinámica similar, ya con un background distinto de los estudiantes, ya con otros conocimientos, pero tenemos varios artículos presentados en diferentes instancias que después se los puedo pasar para que los miren, porque pueden servirles como ejemplo, porque dale, estos fueron dale. ya tenemos como 10 años de experiencia en estas cosas, y muy han bien. servido como para motivar a los estudiantes, como al principio que era ¿Ustedes matemática están y en física Montevideo? Sí, nosotros estamos en Montevideo. Porque tenés una alternativa más cuando no tenés aviones. Tenés el AIS de los barcos, que es un sistema similar, trabaja en VHF o en VHF en lugar de UHF alto, pero bueno, barcos hay. Y también como lo usan, el buquebús sigue andando por lo menos y ellos lo tienen puesto. Sí, lo pensábamos implementar ese proyecto para ahora, o para el 2022 o para el 2023, vamos a incorporar los barcos en nuestro set de proyectos, porque les damos como para elegir y lo tenemos en el tapete, digamos. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Acá Rafael dice: un tema complementario para enseñar a nuestros estudiantes es el tema de las radiofrecuencias de la luz humana. El miércoles tuvimos en Urucón la conferencia de Seka Chou, quien es chair del comité técnico desde 2006 del estándar C95.1 de IEEE. Ahí hasta el link que deja Rafael, que tiene que ver con estos temas de radiofrecuencia que estamos comentando. Muy importantes. Demasiado importantes. Nosotros en el laboratorio desde el 2003, 2004 que trabajamos fuertemente en el tema. De hecho, hemos hecho 3 campañas muy grandes de mediciones en la Ciudad de Buenos Aires, de todo lo que sea radiaciones, para hacer el cumplimiento, digamos, no es la C95, pero es parecida, es la que funciona a nivel del organismo de control de comunicaciones, y son temas extremadamente interesantes. Incluso en el laboratorio, ya desde hace casi 15 años, tenemos implementado un
banco para calibrar las ondas que se usan para hacer todo este tipo de comprobaciones, que la telefonía celular las usa, los consultores privados también, o sea, hemos trabajado mucho en este tema porque estar metidos en el rubro de defensa implica para nosotros tener que hablar de guerra electrónica. Entonces, todo el resto forma parte, o sea, una antena, sí, es un sistema de comunicaciones, pero es un sensor de guerra electrónica, un radar es un radar, pero también se usa para otra cosa. Entonces, mezclamos los ámbitos permanentemente desde una óptica de lo que es el electromagnetismo aplicado, o sea, está todo relacionado, está todo vinculado. Y como hay poca gente formada, y la gente, digamos, dura poco en estos temas, entonces, bueno, uno tiene que tener gente en formación permanentemente. Pero sí, son cuestiones que yo no sé si es tan problemático pensar en esto como una cosa tan problemática para la salud como se lo está mostrando, que ser una cosa que el profesional tiene que estar preparado para poder dar respuesta. Es decir, hay tantos papers escritos a favor de las ondas como en contra. El asunto es que la parte epidemiológica es muy compleja, la tecnología cambia bestialmente, permanentemente, entonces no hay forma de obtener datos concretos para decir, sí, bueno, este tipo de tecnología trajo tales problemas, que lo único que queda es, bueno, medir, tener prospección de campo, tener conocimiento, y sobre todo tener palabras de alguna forma calificadas en estos temas, y no que la prensa amarilla realmente hace su agosto al respecto. Sí, sí. Acá Rafael comenta que la gente le tiene más miedo a la exposición a la radiofrecuencia que a la exposición de los ultravioletas, que sí son probablemente nocivos, probadamente, perdón, nocivos. Mirá, en el instituto hace muchos años habían hecho un desarrollo de un solmáforo, con la idea de colocarlo en las zonas de playa para que la gente tenga ahí una especie de semáforo que según la radiación ultravioleta que hubiera, se le prenda un color más, un color menos, y de esa forma pueda decir, no voy a la playa, sí voy a la playa. Bueno, los problemas fueron de las autoridades de los balnearios que dijeron que si ponían eso, la gente no iba a ir a los balnearios. Entonces, ¿qué se le va a hacer? Es la realidad. Sí, sí. Y el UV tiene un problema muy serio no solo con el sol, es una enfermedad profesional con todo lo que tiene que ver con lo artístico, el modelo y todo eso, porque las modelos y los modelos muchas veces son obligados a ir a la cama solar para la fotografía, la película, la publicidad y todo eso, y no hay un control, por lo menos acá en Argentina, muy estricto respecto de la calidad de los tubos que se utilizan. Entonces, el tubo barato tiene una emisión UVC muy alta y después hace bolsa a la gente. Y las FM que transmiten decenas de kilovatios en las 24 horas del día, desde hace 70 años, están en la banda de frecuencia donde el cuerpo humano tiene más sensibilidad y sin embargo nunca nadie dijo nada respecto de las FM. Y se la agarran con la pobre telefonía celular simplemente porque la antena está más a la vista. Sí, sí, sí. Bueno, en el chat les dejo, ahora a las 17 horas empieza una keynote, que está muy interesante, están invitados para pasar para ahí. Y obviamente nos quedan unos minutitos más antes de las 5, si quieren comentar alguna cosa más. Bueno, ahí Rafael comenta sobre el C95.1, el estándar se baja gratuitamente. Creo que todo el mundo está leyendo el chat. Yo estoy... Bueno, felicitar a todos los organizadores de este congreso. En verdad que ha sido hemos tenido una gran expectativa y hemos quedado muy satisfechos. Excelente organización, excelente comunicación, y por eso estaba preguntando si también iba a haber algún tipo de espacio para que se pueda ver este excelente trabajo que ustedes han realizado con todos los expositores. Felicitaciones nuevamente. Sí, en general cuando uno va a un congreso presencial, y uno ve a todos los organizadores que están corriendo de un lado al otro, organizando aquello, uno dice cuánto que han trabajado. Cosa que en este momento
uno lo ve a través de la inmensa cantidad de correos electrónicos que hemos recibido permanentemente, manteniéndonos informados, ayudándonos en las dificultades, bueno, los que hemos sido revisores también, realmente han puesto una energía extremadamente grande. La plataforma ha funcionado bien, cosa que no ha pasado en otros congresos que estuve el año pasado, donde las plataformas había inconvenientes, y esta realmente, las veces que he accedido, realmente anduvo todo muy bien. Así que hay que felicitar a todo el cuerpo organizador, porque en un trabajo muy silencioso, realmente están logrando un producto muy, muy interesante. Y bueno, espero que después las charlas estén todas subidas a YouTube o en algún canal para poder disfrutarlas de todas las que no se han podido ver, porque lamentablemente, como uno puede acceder en cualquier momento al Congreso, uno tuvo que seguir trabajando y haciendo un montón de cosas, entonces hay un montón de cosas que uno se las ha perdido. Cuando uno viaja no tiene más remedio que estar sentado en el aula. Sí, tal cual. Bueno, felicitaciones a los organizadores, también me sumo a las felicitaciones. Bueno, acá Rafael me manda saludos a Tino Trainotti. Yo no sé por qué Rafael Sotelo me suena de por ahí habérmelo cruzado alguna vez, pero para que sepa Rafael, yo trabajé con Tino desde el año 76 hasta que él se jubiló en el 2003 en el instituto donde yo estoy ahora, bueno, heredando un poco lo que él construyó a lo largo de muchos años, y a mí me está quedando el compromiso de seguir haciendo crecer el grupo de trabajo. Cada tanto hablamos por teléfono, intercambiamos correos. Fueron más de 25 años que trabajamos juntos. La verdad que es uno de los baluartes en el tema de antenas que tenemos acá en Argentina. Así que sí, y se ha quedado. Ah, estás en la BTS, sí, sí, de ahí debe ser. Sí. Así que bien, desde que se jubiló, no hemos logrado que venga de vuelta al instituto ni a comer un asado. O sea, dijo, ya está, me jubilé, no voy más. Listo. Desapareció. Y se quedó en la UBA trabajando ahí, haciendo algunas cosas, siempre está. No, creo que no navega más, Rafael, ¿eh? Ya hace años que no navega. Pero bueno, es todo un tipo, y falta poco, es una persona grande, va a cumplir, si mal no recuerdo, 87 ahora en enero. Así que hay que conservarlo. Es un tipo muy, muy, muy trabajador del tema. Así que bueno, les mando un gran saludo a todos, y ha sido un gusto compartir. Y bueno, nos estaremos viendo. Y en el caso tuyo, Claudina, intercambiemos algunos correos por ahí entre las universidades, podemos establecer alguna relación y aprovechar y hacer algo en conjunto. Nunca está de más. Buenísimo, buenísimo. Estamos en contacto entonces. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, bien por la Chero. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Venga, un saludo para todos y muchísimas gracias. Gracias a ti.